El millonario queda sin palabras al ver a Mendigo Negro sorprender con su talento oculto. Era una noche helada, de esas que te calan hasta los huesos. Francisco, un niño de 10 años con las manos endurecidas por el frío y la vida dura, estaba decidido a entrar al restaurante más elegante del barrio. Su estómago rugía como tambor de guerra. Y su madre Marta, ciega, dormía en casa, sola con su hermana Clara. La oscuridad parecía tragarlo todo, pero él avanzó, como un fantasma entre la gente perfecta que brillaba bajo luces doradas. Al cruzar la puerta, todos los ojos se clavaron en él. Su ropa gastada, su piel marcada por el sol y la pobreza, el polvo que parecía pegado en cada fibra de su cuerpo. ¡Rodrigo! El joven millonario con sonrisa torcida y mirada llena de desprecio lo señaló con una risa venenosa. ¿Qué haces aquí, basura?, susurró fuerte para que todos lo escucharan. El silencio se zapó su vieja guitarra, un regalo olvidado con cuerdas desafinadas y madera astillada. Empezó a tocar, y su voz, dulce y llena de vida, inundó el lugar. La melodía era diferente a todo lo que ese seco salón había escuchado. Era puro corazón, dolor y esperanza mezclados en cada nota. Los labios de la gente se abrieron, los murmullos se transformaron en silencio, y poco a poco, una ola de aplausos arrasó el lugar. Francisco brillaba, y en ese brillo muchos vieron algo que no esperaban. Rodrigo, furioso y humillado, juró vengarse. Y no tardó. Al día siguiente, una denuncia brutal cayó sobre Marta, la madre ciega, acusándola de abandono por el Consejo de Protección Infantil. Las palabras eran cuchillas afiladas, dispuestas a destruir la débil tranquilidad de la familia. Cuando todo parecía perdido, apareció Valenzuela, un hombre de mirada sabia y manos generosas, que ya había tendido la mano antes a Francisco. No estaba dispuesto a dejar que una familia inocente se desangrara bajo el peso de la mentira. Se convirtió en escudo, en voz, en fuerza. Francisco, mientras su música ascendía y su nombre se hacía conocido, vivía un infierno paralelo. Rodrigo no se detuvo. Rumores venenosos falsos sobre Valenzuela, mentiras salpicando su reputación y la de su familia. La presión se sentía en el aire, espesa, sofocante. El Consejo abrió investigación. Y entonces llegó la esperada confrontación pública. Valenzuela y Rodrigo cara a cara en televisión. Secretos oscuros salieron a la luz. Sombras que Rodrigo había querido enterrar, pero que estallaron como bombas. Francisco, ya símbolo de esperanza, cantó con el corazón en esa misma transmisión. Su voz fue un escudo, un grito de justicia, que reunió a miles en un evento vibrante, celebrando la vida, la lucha y la verdad. Pero con la fama llegaron las heridas internas, la presión, el miedo de perderlo todo, el peso de ser el héroe a los 10 años. Y cuando parecía que la batalla terminaba, un nuevo escándalo estalló, amenazando con destruir cada pieza que Francisco y su familia habían construido. Sentado en el silencio de su cuarto, mirando las luces de la ciudad, Francisco se preguntaba en voz baja, temblando, ¿estará listo para enfrentar su próximo desafío? Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Varios suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí,
Deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. ¡Ah! Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Francisco se sentó en la oscuridad de su habitación, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas lejanas. Su corazón latía fuerte, golpeando su pecho. Justo cuando pensaba que todo se calmaba, un sonido rompió el silencio. Un estruendo en la puerta. Fue su hermana Clara, terrorífica, con la cara desencajada. ¡Francisco! ¡Mamá! ¡La llevaron con la policía! Un frío helado recorrió su cuerpo. Sin pensar, corrió hacia la sala. En la puerta, dos agentes de policía que estaban discutiendo con Valenzuela, quien había llegado justo a tiempo, pero su expresión era de desesperación. ¡Por favor! ¡Estoy aquí para ayudar!, gritó, pero la oficial lo miró con desdén. Desconozco el contexto. Tenemos órdenes. No hay nada que hacer aquí. El corazón de Francisco se hundió. ¿Por qué esto estaba pasando? De repente, alguien empujó la puerta. Era Rodrigo, con una sonrisa siniestra en sus labios. ¿No es irónico? El niño que canta sin rumbo. Y tú, Valenzuela, aquí, imponente, burló. La habitación se llenó de murmullos y miradas curiosas, pero la tensión fue interrumpida por un grito desgarrador. La madre de Francisco, que había estado al lado de Valenzuela, apareció y en su mano un objeto brillante, un antiguo collar. «No lo entienden, es más que un simple collar», exclamó, su voz llena de angustia. «Este collar es la clave para que todo cambie». Francisco palpitó. ¿Qué significaba eso? La verdad que podía alterar sus vidas estaba justo frente a él, y aún no tenía idea de qué era, pero sabía que lo que venía sería un caos total. Francisco palpitó. La tensión en la habitación era palpable. «Este collar es la clave para que todo cambie», repitió su madre, pero sus palabras se ahogaban en el caos. La mirada de Rodrigo, burlona e intensa, solo se intensificó. Francisco sintió un frío helado recorrerle la espalda. «¿Qué es ese collar?», preguntó Clara, sus ojos enormes reflejando el miedo. Antes de que Marta pudiera responder, un sonido ensordecedor rompió el aire. Una explosión resonó. La puerta fue arrancada de sus bisagras y una figura sombría apareció. Un hombre en traje negro, con un brillo peligroso en la mirada. El caos estalló. La gente gritó y corrió, y Francisco, aturdido, se quedó paralizado. «¡No hay tiempo!», rugió el extraño, señalando a Marta. «Ella tiene lo que hemos estado buscando». Francisco frunció el ceño, completamente confundido. «¿Qué estaban diciendo?». Marta se tambaleó y levantó el collar, revelando un símbolo antiguo grabado en la piedra. «Sabía que vendrías». «Pero no esperaba esto», murmuró mientras su mirada se perdía en el vacío. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Francisco, su voz un hilo entre el estruendo. La multitud se agolpaba, la tensión se respiraba. Rodrigo, totalmente descontrolado, gritó: «¡Tú no entiendes nada! ¡Ese objeto te arruinará!». Pero el extraño sonrió. «No es solo un collar, chico. Es un legado, uno que cambiará todo. Tu madre ha sido la guardiana durante años. Las piezas de un rompecabezas que Francisco no sabía que existía comenzaron a encajar. ¿De qué legado estaba hablando el misterioso hombre?
¿Qué papel estaba jugando su madre en todo esto? Las preguntas golpeaban su mente mientras el peligro aumentaba, y repentinamente él sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Francisco palpitó. La tensión en la habitación era palpable. «Este collar es la clave para que todo cambie», repitió su madre, pero sus palabras se ahogaban en el caos. La mirada de Rodrigo, burlona e intensa, se intensificó. Francisco sintió un frío helado recorrerle la espalda. «¿Qué es ese collar?», preguntó Clara, sus ojos enormes reflejando el miedo. Antes de que Marta pudiera responder, un sonido ensordecedor rompió el aire. Una explosión resonó. La puerta fue arrancada de sus bisagras y una figura sombría apareció, un hombre en traje negro, con un brillo peligroso en la mirada. El caos estalló. La gente gritó y corrió, y Francisco, aturdido, se quedó paralizado. «¡No hay tiempo!», rugió el extraño, señalando a Marta. «Ella tiene lo que hemos estado buscando». Francisco frunció el ceño, completamente confundido. ¿Qué estaban diciendo? Marta se tambaleó y levantó el collar, revelando un símbolo antiguo grabado en la piedra. «Sabía que vendrías, pero no esperaba esto», murmuró mientras su mirada se perdía en el vacío. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Francisco, su voz un hilo entre el estruendo. La multitud se agolpaba, la tensión se respiraba. Rodrigo, totalmente descontrolado, gritó: «Tú no entiendes nada, ese objeto te arruinará». Pero el extraño sonrió. «No es solo un collar, chico, es un legado, uno que cambiará todo. Tu madre ha sido la guardiana durante años». Francisco sintió que su mundo se desmoronaba. «¿Guardiana de qué?», susurró con la voz entrecortada. La sala se llenó de murmullos y miradas de curiosidad. Pero antes de que Marta pudiera explicar, el hombre en traje negro extendió su mano y lanzó un destello de luz que iluminó todo el lugar, creando sombras grotescas en las paredes. La gente gritó de terror mientras veían cómo el rostro de Rodrigo se transformaba. «¡Mamá, huyamos!», gritó Clara. Pero algo extraño sucedió. Rodrigo se aferró al collar que Marta había dejado caer, y su expresión cambió de snob a algo más oscuro, más siniestro. «¡Esto es mío!», aulló, sus ojos brillando con una intensidad desconocida. «Siempre ha sido mío». La habitación pareció congelarse. Francisco sintió un nudo aferrarse a su pecho. El extraño se acercó rápidamente a Rodrigo, su mirada fija. «No sabes lo que has desatado, niño». Las palabras resonaron como un eco en el aire. Rodrigo hizo una mueca, pero de repente un grito desgarrador de Marta rompió el silencio. «No, Rodrigo, no puedes controlarlo». Con un movimiento brusco, Rodrigo levantó el collar hacia el cielo, y de éste brotó una energía oscura, girando como un torbellino. Las luces parpadeaban, y el coloso de sombras que emergía parecía devorar la sala. «Todo estará bajo mi control», gritó Rodrigo, la locura brillando en su rostro. De repente, Francisco sintió un estremecimiento. La escena congelada se rompió en un mar de caos. La multitud gritó y corrió, pero Francisco no podía apartar la vista de su hermano. Aquel collar, aquel legado que había llevado su madre durante años, ¿sería la misma maldición que había destruido a su familia en primer lugar? La verdad, esa verdad que había estado oculta tras una muralla de mentiras y secretos, ahora bailaba al borde de sus pensamientos, punzante y fría. Francisco comprendió que todo lo que había creído solo era una sombra de algo mucho más profundo. ¿Rodrigo era el verdadero villano? ¿O apenas un peón en un juego que no lograba entender?
Antes de que pudiera procesar todo, el torbellino oscuro devoró la habitación, y una risa helada surgió de la oscuridad. La sala se desvaneció, y el caos lo arrastró, llevándolo a un rincón del mundo que nunca imaginó posible. ¿Qué habría desatado su madre? ¿Y cuánto del pasado estaba a punto de ser revelado? Así, en un suspenso intenso, Francisco se sintió caer al abismo de su propia historia. Sin saber en qué tipo de batalla se había metido, Francisco sintió como si el tiempo se hubiera detenido, atrapado en un instante de caos. La energía oscura del collar giraba y el rostro de Rodrigo se distorsionaba en una mezcla de rabia y poder descontrolado. El extraño en traje negro se abalanzó hacia él, pero antes de que pudiera reaccionar, algo totalmente inesperado sucedió. Una risa, clara y resonante, cortó el aire. «¡Lograste abrir la puerta, Rodrigo!». La voz era la de una mujer, y todo el mundo se volvió para mirar. Apareció al fondo, con una presencia fuerte y decidida. Era Valentina, la hermana perdida de Marta, y tía de Francisco, que se había creído muerta años atrás. Su cabello caía en ondas brillantes, y una sombra de misterio la rodeaba. «¡Valentina!», gritó Marta, sus ojos llenos de lágrimas de incredulidad. «Pensamos que estabas…». Pero su hermana no le dejó terminar. Intensamente enfocada en Rodrigo, levantó la mano y con un gesto suave disipó la energía oscura que se arremolinaba a su alrededor. «Este collar pertenece a nuestra familia. Has desatado un poder que no puedes controlar», dijo ella, su voz resonando fuerte y clara. La mirada de Rodrigo se transformó en terror. «Tú no tienes idea de lo que estás diciendo», aulló, pero había un quiebre en su valiente fazada. El extraño en traje negro se giró hacia Valentina. «¿Por qué volviste?», preguntó. Su tono una mezcla de temor y respeto. «El legado no perdona». Francisco no podía comprender. Su familia no solo tenía secretos, era un torbellino de traiciones y revelaciones. Había más en juego de lo que jamás habría imaginado. ¿Quién era realmente Valentina? ¿Por qué había permanecido oculta? Las sombras de la verdad le pesaban, y las piezas del rompecabezas apenas comenzaban a acomodarse. «¿Qué viene ahora?», se preguntó Francisco, con un sabor amargo en la boca, sintiendo que el verdadero desafío apenas empezaba. Francisco sintió como si el tiempo se hubiera detenido, atrapado en un instante de caos. La energía oscura del collar giraba, y el rostro de Rodrigo se distorsionaba en una mezcla de rabia y poder descontrolado. El extraño en traje negro se abalanzó hacia él, pero antes de que pudiera reaccionar, algo totalmente inesperado sucedió. Una risa, clara y resonante, cortó el aire. «Lograste abrir la puerta, Rodrigo». La voz era la de una mujer, y todo el mundo se volvió para mirar. Al fondo, con una presencia imponente y decidida, estaba Valentina, la hermana perdida de Marta y tía de Francisco, que se había creído muerta años atrás. Su cabello caía en ondas brillantes, y una sombra de misterio la rodeaba. «¡Valentina!», gritó Marta, incredulidad pintada en su rostro. «Pensamos que estabas…». Pero su hermana no le dejó terminar. Intensamente enfocada en Rodrigo, levantó la mano y con un gesto preciso disipó la energía oscura que giraba a su alrededor. «Este collar pertenece a nuestra familia. Has desatado un poder que no puedes controlar», dijo ella, su voz resonando fuerte y clara. La mirada de Rodrigo se transformó en terror. «Tú no tienes idea de lo que estás diciendo», aulló, pero había un quiebre en su valiente fazada.
El extraño en traje negro se giró hacia Valentina. ¿Por qué volviste?, preguntó, su tono una mezcla de temor y respeto. El legado no perdona. Justo en ese momento, un fuerte temblor sacudió el suelo. Las luces del restaurante comenzaron a parpadear y un sonido ensordecedor estalló como un trueno. En un instante, el collar brilló con una luz irreal que iluminó todo el lugar. Francisco sintió un nudo en el estómago, incapaz de apartar la vista del caos que los rodeaba. La luz se retorció en una espiral y la figura de Valentina se desvaneció. ¡No!, gritó Marta, su voz desgarradora. Pero el eco resonó como si su tía se hubiera tragado la oscuridad misma. En el lugar donde antes estuvo, ahora había un vacío, y la multitud comenzó a murmurar llenos de horror y confusión. «¡Esto es un desastre!», gritó Francisco, sintiendo su mundo desmoronarse. Rodrigo, antes arrogante, ahora lucía pálido, asustado como un niño atrapado en el acto. «No debiste venir, Valentina. Esto es culpa tuya», chilló, sus ojos desorbitados. Un silencio pesado se apoderó de la sala. El collar, aún en el suelo, ahora emitía un destello frenético. Francisco sintió que sus piernas temblaban. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba Valentina? La verdad, tan oculta, comenzaba a brotar como veneno. ¿Era Valentina la clave o el problema? La conexión rota del pasado se reflejaba cada vez más oscura. Sin poder resistir, Francisco se lanzó hacia el collar, decidido a entender lo que realmente estaba en juego. Pero cuando su mano tocó la joya, una visión lo inundó. Una imagen de su madre, con el collar alrededor del cuello, delgada pero poderosa. Una guerra por un legado tan antiguo estaba a punto de estallar, y él, en el centro, apenas comprendía la magnitud del conflicto que se desataba. Una línea roja se había cruzado, y el caos apenas comenzaba. Francisco sintió como si el tiempo se hubiera detenido, atrapado en un instante de caos. La energía oscura del collar giraba, y el rostro de Rodrigo se distorsionaba en una mezcla de rabia y poder descontrolado. El extraño en traje negro se abalanzó hacia él, pero antes de que pudiera reaccionar, algo extraño sucedió. El collar brilló con una intensidad cegadora, susurrando como si tuviera vida propia. En un instante, un sonido desgarrador llenó la sala y la luz absorbió todo. Francisco se cubrió los ojos y cuando volvió a abrirlos, la escena había cambiado drásticamente. Rodrigo estaba de pie, congelado en su lugar, pero su rostro no mostraba miedo. Había una sonrisa oscura, una satisfacción maligna. «¡Es perfecto! ¡Es todo lo que quería!», exclamó. Todo en él parecía haber cambiado, como si se hubiera transformado en alguien completamente diferente. «¡Oh, Rodrigo! ¡No! ¡Suelta el collar!», gritó Francisco con desesperación. Pero a medida que intentaba correr hacia su hermano, el misterioso hombre en traje negro con ojos intensos habló. «Es demasiado tarde. Él ya ha hecho su elección». La multitud observaba en silencio, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Valentina había desaparecido, y todo lo que quedaba era una inminente sensación de peligro. Rodrigo levantó su mano hacia la multitud, y de repente una ola de energía oscura se propagó, aplastando a todos a su paso. Francisco sintió un tirón en su pecho. «¡Mamá!», gritó, dándose cuenta de que su madre estaba siendo arrastrada por la oscuridad que brotaba del collar. El rostro de Marta se tornó pálido, su mirada llena de terror. «¡No! Rodrigo, por favor!», suplicó. Pero algo más estaba ocurriendo. Francisco notó que el collar no solo crecía en poder, sino que parecía reabsorber
todo a su alrededor, no solo a su madre, sino también a la esencia misma de la bondad que alguna vez había estado presente entre ellos. Fue entonces cuando Rodrigo, con un destello de locura en sus ojos, se volvió hacia Francisco y en un susurro profundo reveló: ese poder era mío desde el principio, pero no lo sabía. Tú eres la verdadera clave. El corazón de Francisco se detuvo. En un instante comprendió que Rodrigo había sido guiado no por el collar. Sintió que el tiempo se desbordaba. ¿Era posible que la historia de su familia no solo se tratara de secretos, sino de traiciones ancestrales? La batalla apenas comenzaba, y él pronto se vería obligado a elegir entre salvar a su madre o enfrentarse a su propio hermano. Francisco sintió como si el tiempo se hubiera detenido, atrapado en un instante de caos. La energía oscura del collar giraba, y el rostro de Rodrigo se distorsionaba en una mezcla de rabia y poder descontrolado. El extraño en traje negro se abalanzó hacia él, pero antes de que pudiera reaccionar, algo extraño sucedió. De repente, un destello de luz lanzó a todos hacia atrás. La habitación se llenó de un sonido atronador, como el rugido de un trueno. Y Francisco vio cómo el collar en manos de Rodrigo se hacía más brillante, más intenso. «¡Es mío!», gritó Rodrigo. Pero su voz sonaba diferente, como si algo oscuro lo estuviera consumiendo. Entonces, algo inesperado ocurrió. Una figura apareció detrás de Marta. Era una mujer familiar y extraña al mismo tiempo. «¡Detente, Rodrigo!», gritó, y Francisco la reconoció de inmediato. Era Valentina, pero no la misma Valentina que había conocido. Había algo diferente en ella. Su mirada era intensa. Sus ojos brillaban con un poder que parecía sacudir los cimientos de la sala. «¡Hey! ¡Tú no estás lista para esto!», exclamó Valentina, y al instante una energía vibrante llenó el aire. El collar tembló, y Rodrigo, al verse rodeado de poder, se volvió loco. «¿Qué has hecho?», gritó, pero Valentina simplemente sonrió. «He venido a reclamar lo que es nuestro». Todo en la habitación se congeló. La mirada de Rodrigo se tornó desesperada. Francisco sintió un nudo en el estómago. ¿Qué significaba esto? La verdad se deslizaba entre ellos como un veneno. Valentina comenzó a levitar, luz dorada brotando de su cuerpo. «Este poder, Rodrigo, es legado de nuestra familia. Habías olvidado tu verdadero potencial». Cuando parecía que todo se aclaraba, un estruendo sacudió la sala. Una grieta se abrió en el suelo, devorando todo a su paso. Francisco retrocedió, asombrado y aterrorizado. Sus ojos se encontraron con los de Marta y ambos comprendieron. La verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Eran Valentina y Rodrigo enemigos? ¿O dos lados de la misma moneda? La confusión reinaba, y las líneas entre el bien y el mal se desdibujaban. ¿Había secretos aún más oscuros por descubrir? El collar brilló con una luz cegadora y la atmósfera se volvió eléctrica. Francisco, paralizado por todo lo que sucedía, sintió un fuego recorrerlo. Valentina flotaba, armada con una fuerza que parecía desafiar las reglas de la realidad. «Rodrigo, tú no comprendes. Esa energía nunca fue tuya», advirtió, su voz resonando con un eco que llenaba el aire. La sala quedó en un silencio sepulcral. Rodrigo, acechado por su rabia, alzó el collar y una sombra oscura se arremolinó a su alrededor. Francisco sintió un escalofrío. «¡Todo esto es por tu culpa!»,
«Eres tú quien ha traído esta maldición a la familia», gritó, su voz desgarrándose. Pero justo cuando Valentina iba a responder, todo se iluminó aún más. Las paredes del restaurante comenzaron a temblar. Un estruendo sacudió el suelo. En un instante, un rayo rompió la oscuridad. Y algo rompió el hechizo. La figura que fluyó del collar no era Valentina, era otra mujer. Una figura oscura, con una risa escalofriante. «¿Creíste que podrías deshacerte de mí tan fácilmente?», dijo con un tono burlón. Valentina, horrorizada, dejó caer su expresión de confianza. «Tú no deberías estar aquí», murmuró. El rostro de la mujer era familiar, pero Francisco no podía identificarla. Era como si un espejismo acabara de cada aspecto de su vida. «Soy la que siempre ha estado detrás de las sombras, y ahora he regresado a reclamar lo que es mío», declaró la mujer. En un instante, Francisco sintió que todo se desmoronaba. «No, mamá», gritó, sintiendo un tirón en el corazón. La mujer era una versión sombría de Marta. «Sí, querido, siempre he estado aquí», dijo con una sonrisa que hizo que la piel de Francisco se erizara. Todo su mundo se tambaleaba. Su madre nunca había estado sola. La oscuridad que había intentado mantener alejada había regresado para llenar el vacío. ¿Qué era todo esto? La sala estaba llena de caos. Gritos resonaban y las miradas se volvían hacia el amor y el dolor de lo irrecuperable. Francisco sintió que la esperanza se desvanecía, pero en su pecho una chispa de valentía surgió. La batalla no había terminado y él estaba decidido a descubrir la verdad detrás de todo lo que creía saber. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué significaba todo eso para él? Francisco sintió como si el tiempo se hubiera detenido, atrapado en un instante de caos. La energía oscura del collar giraba, y el rostro de Rodrigo se distorsionaba en una mezcla de rabia y poder descontrolado. El extraño en traje negro se abalanzó hacia él, pero antes de que pudiera reaccionar, algo extraño ocurrió. En un instante vibrante, una luz intensa surgió del collar, creando un destello que cegó a todos. Francisco se cubrió los ojos, y cuando volvió a abrirlos, una figura familiar apareció entre llamas brillantes. Era Clara, su hermana menor, quien se había mantenido escondida. «¡Francisco!», gritó, su voz llena de terror. Pero no era solo la desesperación lo que la envolvía. Algo en su mirada revelaba una verdad impactante. Rodrigo, al ver a Clara, se alteró. «¿Cómo es posible?», murmuró temblando. Clara levantó la mano, y en ese instante un poder inusual emanó de ella. «¡Basta, Rodrigo! ¡Eres un monstruo!». La energía oscura del collar se disparó hacia un lado, y todos quedaron paralizados. «¿Qué has hecho?», preguntó Francisco, horrorizado al ver cómo sus palabras reverberaban en la atmósfera tensa. Clara, entre lágrimas, reveló: «No soy solo tu hermana. Soy la guardiana del linaje. Este poder es mío también». La revelación cayó como un rayo. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos. Marta retrocedió, la incredulidad estampada en su rostro. «¿Qué significa esto, Clara?». Los ojos de Francisco se agrandaron. Su hermana había ocultado su verdadero poder. Rodrigo, rabioso, comenzó a reír. «Eso no es nada. Los mayores secretos yacen en el fondo de nuestra familia. Tú no sabes lo que has desencadenado, Clara». Una energía aún más oscura emergió, formada por el caos acumulado de años de rencores. Justo cuando la sala parecía estar al borde del colapso, un trueno resonó y una grieta se abrió en el suelo. Francisco sintió el suelo temblar y la verdad sobre su familia deslizarse entre ellos como veneno.
¿Qué vendría después de este caos? La lucha apenas comenzaba y ahora el destino de todos estaba en manos de Clara. Pero estaba lista para afrontar lo que el legado verdaderamente significaba. El camino se tornaba más oscuro y Francisco se dio cuenta de que quizás la verdadera batalla no era tanto contra Rodrigo, sino contra un secreto familiar que buscaba devorarlos a todos.